Salmo 140. Vamos a continuar hablando sobre los lazos del cazador. ¿Cuántos han estado en esa serie de los lazos del cazador? Levante su manito, quiero saber. Muy bien, y hoy vamos a continuar y vamos hoy a hablar de un nuevo lazo del cazador que encontramos en la Biblia. De hecho, no lo vamos a encontrar así en las palabras que yo lo voy a decir, pero usted se va a dar cuenta por qué yo le llamé así a este lazo de este cazador. El lazo del desprecio y la mala intención. Ese es el nombre de este lazo. El lazo del desprecio y la mala intención. En el Salmo 140, y vamos a tratar de mirar todo el Salmo en esta hora. El Salmo 140. Hay un texto clave de este Salmo que es el versículo 5. Es el versículo 5, el versículo clave, pero voy a leerlo todos los textos que están allí en el capítulo 140 de Salmos. Dice así: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Noten el versículo 5. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú, escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, no saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Amén. Cuando hablamos del lazo del desprecio y la mala intención, nos referimos a actitudes y acciones de otros hacia ti. O sea que son unos lazos externos. Ya no son unos lazos que nosotros mismos producimos o nos ponemos nosotros mismos por nuestras actitudes, sino que son las actitudes de otros, son las intenciones de otros, son actitudes e intenciones externas que vienen contra, en este caso, contra el Hijo de Dios, o contra los justos, o contra la iglesia. Entonces de eso es que vamos a hablar. En primer lugar, el salmista describe el problema en el versículo 1 al 4. Describe el problema y el problema lo personaliza porque habla de un personaje. Noten lo que dice versículo 1: líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Así que aquí está hablando de alguien. El hombre malo. Guárdame de hombres violentos. Versículo 2: los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspida, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está describiendo el problema. Lo describe, vamos a mirarlo así parte por parte, cómo es que lo describe. Descripción del problema, pero relacionado con el hombre malo e impío. En primer lugar, dice en el versículo 1, que ese hombre malo, ¿cómo es? ¿Cómo es el hombre malo? Versículo 1, la última partecita, la última frase del versículo. ¿Cómo es el hombre malo? Es violento, imagínese usted, es violento. Así es el hombre malo, lo describe la escritura y lo dice el salmista. De hecho él estaba viviendo eso. En sus Biblias seguramente está este mismo título: súplica de protección contra los perseguidores. O sea, el salmista David, que es el que escribe este salmo, él se está sintiendo perseguido. Hay personas que están persiguiéndolo para acabarlo, para matarlo, para quitarle el trono. Uno fue el rey Saúl, que se vino contra él, ¿no? Por celos. Él sabía ya que David iba para el trono y él no quería que hubiera otro rey, entonces quería también acabar con David. Pero luego también, cuando David era rey,
uno de sus hijos se levantó contra él también para quitarle el trono, un hijo. Y David tuvo que salir huyendo. Entonces, en esas circunstancias de la vida, él compone este salmo y entonces describe la situación y dice: el hombre malo, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Estos malos son violentos, o sea, no son cualquier cosa. Mi amados hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de algo, ¿no? Somos cristianos, hemos creído en el Señor, tú has creído en el Señor, somos hijos de Dios, nos gozamos en el amor de Dios, en la protección de Dios, pero vivimos en un mundo malo, donde hay un rechazo a las cosas buenas de parte de muchos, comenzando por el ser espiritual, Satanás y sus demonios, pero que también hay gente, personas que desprecian las cosas buenas y las cosas santas de Dios. Hoy en día lo estamos viendo surgir más y crecer más eso. Hoy en día hay gente que ya habla más atrevidamente en contra de las cosas de Dios, en contra del Evangelio, en contra de la Biblia, fomentan más su pecado, su maldad, y uno ha visto en muchas partes acciones violentas. Ahora, Jesús advirtió a los discípulos, a los que creían en Él en el momento y los que iban a creer en Él, y les dijo: el mundo los va a aborrecer. El mundo los va a aborrecer. En otras palabras, no les dijo: no se hagan ilusiones que el mundo los va a amar. No se hagan ilusiones que el mundo los va a querer, los va a privilegiar a ustedes. El mundo los va a aborrecer, y si el mundo los aborrece, acuérdense que a mí me aborreció primero, dice el Señor. El mundo lo aborreció a Él, lo despreció a Él. No podemos esperar nosotros ni tener una falsa expectativa de que el mundo nos ame y nos ha de amar. Que el mundo ame al pueblo cristiano, que la gente no cristiana ame a los cristianos, eso es una cosa rara y extraña. Pero pues, amén, qué bueno, ¿verdad? Que no se vengan con violencia. Pero no es extraño que llegara a haber esa violencia. Lo ha habido en el mundo, en la historia, y lo habrá. Entonces, es violento el hombre malo. Luego dice: maquina males en su corazón, dice el versículo 2, los cuales maquinan males en su corazón. ¿Qué es eso de maquinar? Es preparar, tramar, tejer, enredar, engañar, pensar. Es ocuparse en la mente de cosas malas, a ver cómo le hago y cómo le hace a ese o a esos esa maldad. Cómo hacerlos enredar, cómo hacerlos caer, cómo dañarles la vida. Eso es lo que hace que el hombre malo maquina males en su corazón. Pero también dice el mismo versículo 2: cada día urden contiendas. Ese urdir es lo mismo que maquinar, es preparar contiendas. Imagínense eso, todo el día, o cada día más bien, cada día urde, prepara, busca la manera de hacerle la vida imposible. ¿A quién? A ti, a usted. Ponga su mano así y el dedo así y haga así. A mí buscan hacerme la vida imposible. Ahora, estoy hablándole a los hijos y las hijas de Dios. Y de hecho muchos que, aunque todavía no han conocido a Dios como su Padre o a Jesús como su Salvador y Señor, también han vivido situaciones de esa naturaleza. Pero cuánto más cuando ya tú te has identificado con Cristo, con el Señor, y tu vida ya camina en la senda de justicia de Dios, entonces con mayor razón, porque hay un misterio de iniquidad que está allí manipulando, que está obrando, que está maquinando males. Y eso viene desde las tinieblas, viene desde el mismo Satanás, viene de ese reino de tinieblas, pero que a la vez influye en muchas personas. De tal manera que se maquinan, se preparan males. Es más, amados hermanos, la verdad es que como hijos de Dios, que no nos pase nada, son milagros diarios. Que nosotros estemos bien, tranquilos y vayamos, y cuando digo en el sentido de que no hayan quienes estén por ahí haciéndonos daño todo el tiempo, esos son milagros de Dios. Porque cuando esto se desate, de verdad a mostrarse la maldad como es,
¿Sabe cuándo va a pasar eso? Cuando la iglesia del Señor ya no esté aquí. Porque la iglesia del Señor es como una especie de resistencia contra la maldad. Porque es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y es una resistencia contra lo malo. Pero cuando la iglesia del Señor sea levantada, sea llevada, esto aquí, hermano, va a ser terrible. Terrible. Si ahora es terrible con la iglesia, estando la iglesia del Señor aquí, habiendo palabra de Dios, predicación, evangelio, es terrible. En muchas partes es más fuerte que en otros, pero eso va a ir creciendo, va a ir creciendo. Pero el reino de Dios sigue avanzando, el reino de los cielos sigue adelante. Muy bien, entonces, cada día prepara contiendas. Qué tremendo eso. Causan problemas todo el día. Y noten cómo el salmista sigue describiendo el problema, versículo 3, y noten la comparación que hace. Los compara con serpientes. Dice el versículo 3, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Aguzaron su lengua, ese aguzar es avivar, mover la lengua. Usted ha visto una serpiente, ¿verdad? Si no la ha visto ahí en físico, delante de usted, la ha visto por televisión, película, lo que sea, y sacan esa lengüita, ¿verdad? Y ahí, eso es aguzar la lengua, moverla. La verdad no averigüé ni he investigado cuál es la función que tiene y el propósito cuando la serpiente saca la lengua, pero pareciera ser que está como orientándose en algo, tal vez está como los olores con la lengua. Aguzaron su lengua como serpiente, y eso es como prepararla, buscando la forma y la manera de cómo atacar o hacer daño. Luego dice, tienen veneno, dice allí el versículo 3, veneno de áspid hay debajo de sus lenguas. El áspid es una de las víboras más venenosas que existe, es muy venenosa. Por eso dice, tienen veneno de áspid hay debajo de sus labios. Está hablando de personas, no está hablando de serpientes, eso es lo que lo está comparando. Está comparando con serpiente, la serpiente venenosa con ese veneno ahí debajo de sus labios o en su lengua o en esas glándulas que tienen donde están ese veneno que carga. Dice que las personas, este malo, violento, que maquina males en su corazón, que urde y prepara contiendas todos los días, tiene un veneno que carga dentro y que lo quiere descargar. ¿Sobre quién y contra quién? Sobre los justos y los hijos de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, hablando de ese veneno, el apóstol Pablo en Romanos 3, 13 y 14 hace otra comparación, pero de igual manera retoma esa comparación que dice el salmista en el Salmo 140. Romanos 3, 13 y 14 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ahora ya se puede dar cuenta a qué se refiere eso del veneno y a qué se refiere eso de sepulcro abierto es su garganta. ¿Cómo es un sepulcro abierto? Ha habido un cuerpo ahí y alguien le dio por venir a abrir ese sepulcro y habiendo un cuerpo ahí que ya lleva días o meses. ¿Qué puede salir de ahí de un sepulcro abierto? Inmundicia. Y dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. O sea que lo que hay en su boca es engaño, maldad, inmundicia. Pero luego menciona el veneno de las áspides, estoy hablando de Romanos 3, ese veneno, y dice, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿A qué se refiere el veneno entonces? Son expresiones de amargura, expresiones de desprecio, expresiones de maldiciones que salen por la boca del malo. ¿En contra de quién? Pues del que no es malo, del que no es como él, o de pronto también como contra otros que son como él, pero mayormente en este caso contra los justos y los que quieren vivir piadosamente, amando al Señor, viviendo para Dios. Boca llena de maldición y de amargura. ¿Para qué más veneno? Imagínense ustedes. Habladurías, murmuraciones, maldiciones. Eso es veneno. Y un corazón amargado lo único que puede hacer es sacar amarguras por la boca. Cuando hay un corazón amargado, lo único que sale por su boca es amargura.
Cuando hay un corazón con veneno, lo que sale por su boca es veneno. ¿Y qué hace un corazón envenenado? Pues envenenar. ¿Qué hace un corazón amargado? Pues amargar a otros también. Así es el malo. Pero también sigue diciendo versículo 4, guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos. Entonces note aquí, el malo y el impío es la descripción del problema que está haciendo aquí el salmista. Y ahora dice que ese impío, ¿cómo es? ¿Cómo es el impío? Dice injuriosos, líbrame de hombres injuriosos. ¿Qué es injuria? Es ofensa, es humillación, es dureza, trato duro. Eso es injuria. Entonces, cuando está diciendo aquí la palabra, líbrame de hombres injuriosos, y está hablando del impío, de manos del impío, o sea, no caer en esas manos, de no ser humillado o tratado con humillaciones o con esas expresiones ofensivas de rechazo o con esos tratos duros. Eso es lo que dice el salmista aquí: líbrame de hombres injuriosos, de hombres que tienen esa clase de actitudes y comportamientos. Pero eso es lo que hace el malo y lo que busca el malo hacer contra los que aman a Dios y buscan a Dios. Versículo 4, la última parte dice que han pensado trastornar mis pasos. Note lo que el enemigo piensa. ¿Qué es lo que él piensa? ¿Trastornar qué? Sus pasos, nuestros pasos. Él piensa trastornar nuestro camino, piensa dañar la senda por donde vamos, nuestro testimonio, sacarnos del camino. Esa es la intención del enemigo, provocar que se desvíe, que actúe en contra de sus principios, que se descarríe del buen camino. Es lo que está buscando el enemigo, el maligno. Por lo tanto, es algo importante que, como David describe el problema, nosotros también entendamos que podemos describir el problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué clase de enemigo es el que tenemos? ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Cuáles son sus intenciones? Eso, amados hermanos, es importante tenerlo en cuenta para saber cómo lo enfrentamos y qué debemos hacer. Miremos la solución del problema en el versículo 6 al 8. La solución del problema. Bueno, el versículo 5 no lo leímos, pero es el versículo clave. Ya les dije, vamos a leer el versículo 5, que dice: me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Entendamos un poquito que cuando aquí habla de lazos y cuerdas y todo esto, está refiriéndose a todo lo que ya hablamos, esas actitudes, las malas palabras, las maldiciones, la violencia, la contienda, la amargura y todo esto que hemos mencionado. Todo eso está dentro de los lazos que el enemigo busca poner a los pies de los creyentes. Esos son lazos. ¿Cómo así lazos? Sí, porque son para enredarte la vida, para hacerte caer, para hacerte reaccionar mal, para provocarte y causarte daño. La solución del problema, dice ahí el versículo 6 al 8, he dicho a Jehová. Y esto es bien, bien bonito. ¿Qué nos hace pensar eso? Nos hace pensar en que el lugar al cual acudir, el lugar correcto al cual acudir. He dicho a Jehová. ¿A quién se lo dijo? A Dios. Ahora, miremos cómo todo este salmo es una oración. Pareciera que apenas ahí del 6 al 8 el salmista está orando, pero no, todo el salmo es una oración. Desde el versículo 1 en adelante, él viene orando. Note que dice: líbrame, oh Jehová. ¿A quién se está dirigiendo? A Jehová, a Dios. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame. Le está hablando a Dios. Pero el versículo 6 dice: he dicho a Jehová, Dios mío, eres tú. He dicho a Jehová, escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor potente, Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento, para que no se ensoberbezca. Todo el salmo completo hasta el versículo 13 es una oración, pero está dividida por lo menos en 4 partes.
Por lo menos en 4 partes está dividida. Y vamos a estar mirando más o menos cómo es que es esa división, bueno, sin quedarnos tanto en ello, pero vamos a mirar y a tener en cuenta esto. Primero hemos dicho la descripción del problema, ahora estamos hablando de la solución de este problema. En segundo lugar, o sea que es como la segunda división, y dentro de esta división de la solución del problema es acudir al lugar correcto. Entonces, cuando usted ya entiende que hay unas intenciones alrededor malas contra usted, como cristiano, como persona cristiana, ¿a dónde va a correr? ¿A dónde va a acudir? Usted no puede ir a la SIJIN, al CTI, bueno, a veces va a tocar acudir a las autoridades, porque a veces gente se pone tan terrible que toca ir a las autoridades. Las autoridades están puestas por Dios. Pero inicialmente, ¿usted a dónde va a acudir? Debe acudir a Dios. Debemos correr a Él. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Al lugar correcto es al cual debemos acudir, y el lugar correcto es el Señor. A través de la oración, ir a Él, sabiendo a la vez también que tenemos en Dios, potente Salvador mío. Comienza el salmista a decirnos esto aquí tan importante también en esta situación. Pero necesitamos conocer a quién se acude, o sea, a dónde vamos, conocer quién es Él, cómo es Él. Versículo 6 dice, Dios mío. He dicho a Jehová, Dios mío, o sea, es un Dios personal. ¿Cuántos tienen un Dios personal? Y es tan personal no porque sea mi Dios, sino porque es que Él es Dios, que es persona. Y como Él es persona, me puedo relacionar con Él y Él se relaciona conmigo. Qué bueno tener un Dios que nos entiende, que nos comprende, que nos escucha. De hecho, allí el salmista está diciendo eso. Escucha, oh Jehová. Dice en el mismo versículo 6, escucha la voz de mis ruegos. Es un Dios personal, porque Él es mi Dios, pero es un Dios que me entiende, porque Él es persona, porque me hizo a mi persona. Y entonces me entiende porque sabe lo que vivo, sabe lo que estoy pasando, pero a la vez también es un Dios que nos escucha. Versículo 7, dice el versículo 7, Jehová Señor, Jehová Señor. Está reconociendo que Dios es Señor. Esa palabra Señor implica que Él es soberano, que gobierna sobre todo, que tiene todo el poder. Está reconociendo el señorío de Dios. Pero también dice potente, Salvador mío. Esa palabra potente es poderoso. Y luego dice Salvador, que salva, que obra, que libra. Pero no es cualquiera, es un Salvador poderoso. Y en otra parte dice todopoderoso. Ese es nuestro Dios al cual podemos acudir con confianza, como lo está haciendo el salmista. Jehová Señor potente, Salvador mío. Luego dice, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. Dios protector, pusiste a cubierto mi cabeza. ¿Qué es cubierto? Bueno, es cubrir, proteger. Dios es protector, es tu protector. Él te cuida, te guarda de esos lazos del cazador, de las malas intenciones, de hacerte daño y de destruir tu vida y del desprecio, porque de verdad que lo malo desprecia lo bueno. Pero también el versículo 8 dice, no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, no saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. Aquí vemos a un Dios, escuche esto, a un Dios que puede anular los deseos del impío y frustrar sus planes. Y el salmista lo sabe, y por eso le dice, no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. ¿Qué es lo que él desea? Hacerme mal, acabar conmigo, destruir mi vida, hacerme la vida imposible. Señor, no le concedas sus deseos. Tú puedes frustrarle sus planes. Dios puede frustrar los planes de quien esté por ahí tramando hacer cosas malas contra ti. ¿Usted cree que sí? Entonces, acuda al lugar correcto y confíe que tienes un Dios que puede anular los deseos del impío y frustrar sus
planes, no importa cómo sean sus planes de malignos. Una vez un hermano se acerca a mí y me dice: pastor, ¿usted conoce ese vecino que está ahí al frente de su casa? Ahorita ya no está ese vecino, ¿no? Para que no van a poner a pasar por ahí a mirar a ver cuál es que es el vecino. Ya no está, ya, eso fue hace tiempo. Y el vecino se fue. Curiosamente, en esos días que pasó lo siguiente. Y él me dice: ¿usted lo conoce? No, yo no lo conozco. Sé que está ahí hace unos días que llegó, todo eso. Él tenía también una ventica ahí de arepas. Y me dice el hermano: yo le he comprado arepas. ¿Y sabe una cosa? Ese señor lo maldice a usted. Y yo: ¿me maldice? Pues yo lo bendigo en el nombre del Señor, le dije yo. Eso me llevó a comenzar a orar y a decirle: Señor, dame una oportunidad de acercarme a ese hombre y bendecirle el negocio, sin necesidad de decirle: ¿usted por qué me maldice? O cosas así. No, él me dijo eso y me dijo eso porque como él le compraba allá, seguramente el hombre sí sabía quién era yo. Y entonces dice que él le tenía odio, rabia a los pastores, qué sé yo. Me dijo que me maldecía. A mí no me dio miedo. Hay algunos que apenas oyen: ay, qué miedo. Una señora que practica brujería, que está ahí al frente de mi casa o que está ahí a otro lado, no, qué miedo. Hermano, téngale miedo a Dios, téngale miedo al Señor. Esa pobre persona, hombre o mujer, si no se arrepiente, hermano, usted sabe a dónde se va a ir. Comencé a orar a Dios y la verdad ni me di cuenta en qué momento se fue el hombre, porque se desapareció de allí. No supe más de él. Cuento esto porque usted ni sabe qué cosas alrededor se dan. Amigos suyos o enemigos suyos que no sabe que son enemigos. Gente que no te quiere tanto, que pareciera que te quisieran, pero que como que no te quieren mucho, porque por dentro y lo que dicen y lo que hablan cuando no están de frente de ti son cosas pero bien asquerosas y bien feas. Ahora, esto no es para que usted salga de aquí esta noche peor que con el tema del coronavirus, mirando a todo el mundo como enemigo. Uy, este me está echando maldición, usted no haga sino bendecir, perdonar, orar por la gente. Usted no sabe quién, no sabemos quién, pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios grande y todopoderoso que está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Bendito el nombre del Señor. Ahora, el salmista entra a otra parte del salmo bien curioso aquí, diríamos como la tercera parte, ¿cierto? Versículo 9 al 11. Y allí encontramos lo siguiente: confesión de sentencia contra los malos. Esto es algo bien interesante dentro de la oración, porque recuerden que este salmo y casi todos los salmos son oraciones, prácticamente. Son oraciones y son canciones también. Pero, noten, versículo 9 al 11 encontramos confesión de sentencia contra los malos, contra esos mismos de los cuales vine hablando. ¿Por qué? Vamos a mirar, versículo 9 dice: en cuanto a los que por todas partes me rodean. Note lo que dice el salmista: la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. El salmista tiene aquí una claridad sobre este asunto, que él ha orado a Dios, describe el problema, le presenta al malo, al impío, y mira que es violento y que es soberbio y que urde en contiendas todo el día y que es esto, que hace lo otro, que habla mal y que aguza su lengua como serpiente, y etcétera, etcétera, está diciendo el salmista. Pero ahora, después de hablarle al Señor, le dice: he dicho Jehová, tú eres mi Dios, potente Salvador mío, escucha mi ruego, Señor. Ahora comienza, noten el cambio de la dirección de sus palabras. Y noten la forma como lo dice versículo 9: en cuanto a los que por todas partes me rodean, o sea, esos que están queriendo ponerme esos lazos para hacerme caer, para destruir mi vida, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Es una sentencia. En otras palabras, está diciendo que se devuelva sobre ellos lo que quieren que me pase a mí. Eso que están diciendo que me pase a mí, que le pase a ellos, que le caiga sobre la cabeza. Alguien puede decir: uy, pastor, y nosotros sí podemos decir eso.
Sí, yo creo que sí, pero pidiéndole a Dios misericordia, porque si alguien es justo, es Dios, y Él es el que luego hará justicia, y cuando Dios ya hace justicia, ahí no hay quien se libre de esa justicia divina, pidiéndole a Dios misericordia por esas personas que seguro están en ignorancia, pero Dios lo hace, Dios hace que eso se vuelva sobre sus cabezas. Esto fue inspiración del Espíritu Santo en medio de una circunstancia difícil de la vida, en el cual el salmista expresa esto. De hecho, hay unos salmos por ahí que son bastante terribles, que eso sí no le recomiendo a usted que lo desee contra alguna persona. Por ejemplo, por allá hay un salmo donde dice, ¿quién cogiera a tus niños y los estrellara contra la peña? Por ejemplo. Eso sí, yo no se lo aconsejo que usted lo tome para orar en contra de alguien que usted sabe que le está haciendo la vida imposible y que tiene niños. Hay que saber también en qué tiempo estamos nosotros hoy. Eso fue en el tiempo de antes de Cristo, tiempo de la ley, donde ellos oraban y muchas veces oraban con un dolor muy profundo y todo esto. Y Dios hacía justicia, pero hoy en día el Señor nos dijo, amen a los enemigos. Amen a los enemigos. Por eso es que les dije que esa persona de quien me dijeron que me maldecía, yo dije, yo lo bendigo en el nombre del Señor. Y comencé a orar que el Señor diera la oportunidad de ir a acercarme a su negocio y comprarle arepitas y decirle, vecino, lo bendigo en el nombre del Señor y bendigo su negocio y que Dios lo prospere. Porque si él me había maldecido, pues algo le iba a quedar en su corazón. Ahí dice, uy, ¿cómo así? Yo que le he dicho tantas cosas. Y así pasa. Y así pasará. Dios obrará en la vida y en la conciencia de estas personas. La maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Ahora, ¿por qué yo digo que sí podemos hacer algunas de estas cosas? Porque yo lo veo en el apóstol Pablo, lo veo en Pedro, lo veo en algunos escritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus obras. Así está escrito en el Nuevo Testamento. Me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus obras. Por allá hubo otro que estaba oponiendo y molestando ahí la predicación del evangelio, y el apóstol Pablo dijo, y ahora caigan tinieblas sobre ti y quede ciego, y quedó ciego inmediatamente. A veces tocará quizá decir algunas cosas, pero hay que saber cuándo y por qué, y que sea guiado por el Espíritu Santo. Porque el Señor no nos ha llamado a maldecir, sino a bendecir, a perdonar y bendecir. Pero hay casos y momentos cuando tocará seguramente soltar algunas cosas de estas. Entonces nota cómo el salmista dice sobre esos que lo rodean por todas partes, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Y luego dice, versículo 10, bastante fuerte, dice, caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos en donde no salgan. Nosotros sabemos que las personas que se oponen al Señor, se resisten al evangelio y no se han arrepentido, y si se mueren sin arrepentimiento, eso es lo que les va a pasar, van a caer en el fuego y nunca van a poder salir de ahí. Sabemos eso. A veces yo he orado así, por ejemplo, a veces, Señor, tú sabes si esa persona se va a arrepentir, Señor, tú lo sabes, Padre, si se ha de arrepentir, Padre, por favor, ten misericordia, Señor, que venga pronto a ti, y si no, Señor, por favor, córtalo, que no haga más mal. Tú sabes si se ha de arrepentir, Dios lo sabe. De hecho, a veces Dios responde a nuestra oración, otras veces no la responde, o más bien nos responde diciendo no, porque no también es una respuesta. ¿Estamos claros en eso? Y dice el versículo 11, mire qué tremendo este versículo 11: el hombre deslenguado no será firme en la tierra. El hombre deslenguado. Muchas veces se dice que las mujeres son las deslenguadas, pero aquí está hablando de hombre. Hombre deslenguado. ¿Será que hay hombres también chismosos? Claro que hay hombres chismosos, pero mujeres también. El problema del chisme no es de un género, el problema del chisme es de todo el género humano. Pero el deslenguado, dice aquí, el salmista está hablando del deslenguado, es aquel que le suelta maldiciones y que habla amarguras y que tiene veneno en sus labios, debajo de sus labios, como lo que viene diciendo aquí, para poner lazos en el camino y en la senda del justo,
para hacerle la vida imposible. Entonces es por eso que él está aquí dando esta sentencia. El deslenguado no será firme en la tierra. O sea, las personas que usan su lengua mal, que no tienen control sobre su lengua, que están soltando maldiciones, hablando amarguras y diciendo murmuraciones y habladurías. Note eso, no será firme en la tierra. Y luego el versículo 11 termina diciendo: el mal cazará al hombre injusto para derribarle. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Eso es una lógica de la vida. Es una lógica de las leyes espirituales. El mal es como un boomerang. La persona lo lanza para hacerle daño a alguien y eso se le devuelve otra vez a él. Y si lo lanzó contra el justo, si lo lanzó contra alguien que teme a Dios, que anda con el Señor, que está caminando con Dios, peor va a ser cuando eso se vuelva contra él. Eso es una ley espiritual. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Bien, hasta allí entonces las sentencias, pero ahora miremos versículos 12 y 13. Allí encontramos confesión de fe y seguridad. Esto es lo que tenemos que aprender nosotros en nuestras oraciones. Recuerde que estamos hablando de un salmo que es una oración y que estamos hablando de estos lazos del desprecio y de la mala intención contra los hijos de Dios. Confesión de fe y seguridad en el versículo 12 y 13. El versículo 12 dice: yo sé que, qué hermoso es. El salmista dice: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. ¿Y usted sabe quién era el afligido según este salmo? El salmista. Yo sé que usted sabe que Jehová tomará a su cargo su causa. Usted sabe que al Señor le interesa el problema por el que usted está pasando. Usted sabe que Dios tomará a su cargo, o sea, Él lo va a tomar como asunto de Él para darle solución a ese problema, sea cual sea la situación, del lazo que esté ahí alrededor suyo el enemigo tratando de poner para enredar su vida, para dañarte, para destruirte, para hacerte la vida imposible. Sepa esto, mi querido hermano y hermana, como lo dijo el salmista: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. Pero ahora lo vamos a decir así: yo sé que Jehová tomará a su cargo mi causa. Diga conmigo: yo sé que Jehová tomará a su cargo mi causa. O sea que usted puede descansar. Usted puede soltarle eso al Señor. Usted puede dejar que Dios trabaje y pelee por usted. Usted haga lo que el Señor nos enseña en el Nuevo Testamento por su gracia. Bendiga a los que le bendiga a los que le maldicen. Ore por el que le ultraja y le persigue. Ame a su enemigo. Y vas a ver pronto cómo Dios obra y obrará en esa persona. O se convierte, o viene a Cristo y viene reconociendo, o algo más pasará. Pero Dios obrará, el Señor lo hará. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Cuando estamos en situaciones como esas, somos de esos afligidos y somos de esos necesitados, pero por los cuales Jehová obrará. Tomará a su cargo nuestra causa y el derecho nuestro. Él lo va a defender. Bendito sea su nombre. Y luego dice el versículo 13: ciertamente los justos alabarán tu nombre. Y me di la tarea de esa palabra ciertamente, pues como que sabemos el significado, pero me gustó mucho un sinónimo que encontré, y es indisputablemente, que quiere decir sin discusión. Sin discusión alguna, los justos alabarán tu nombre, Señor. Sin discusión alguna, los justos o los rectos morarán en tu presencia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si tú eres justo porque has sido justificado por la fe en Cristo Jesús, por su sangre preciosa, el Señor te ha hecho recto ante sus ojos. Dios te mira a través de esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, mi querido hermano y hermana, usted y yo. Entonces alabaremos el nombre del Señor y moraremos en su presencia, cosa que no pasará con los malos y los impíos. Pero igual usted y yo fuimos malos e impíos, solo que en Cristo fue que el Señor nos dio una vida nueva, ¿verdad? Entonces el que siga en su maldad y en su impiedad, tristemente no obtendrán esto, pero nosotros ya lo tenemos en Cristo Jesús.
Para ser libre del lazo del desprecio y la mala intención, debemos acudir a Dios y describirle esa situación que estemos viviendo. Tener buen conocimiento de quién es Dios, confesar sentencia contra el malo y confesar fe y seguridad personal en el Señor. Oremos a Dios, por favor, estemos de pie y vamos a orar al Señor. Yo no sé qué cosa usted ha estado viviendo, pasando, sufriendo, qué cosa le ha traído aflicción a su vida, en qué necesidad ha estado, hablando de cosas y situaciones, de adversidades. El enemigo ha estado tratando de hacer que tú resbales, que tú actúes incorrectamente, que te desvíes del camino. Esos son lazos que el enemigo está poniendo en tu senda. Vienen de una fuente de maldad, de impiedad. Pero ya lo sabes, ya lo conoces. Ya depende de ti si te dejas enredar. Ya depende de ti si caes en esos lazos, en esas trampas. Y cuando te sientas así, ya sabes dónde acudir. Acude al Señor. Si te has sentido así, acude al Señor ahora mismo también. Acude a Él y dile: Dios mío, eres tú. Tú eres mi Dios. Y dile: escucha, Jehová, la voz de mis ruegos. Y dile: tú eres mi Señor, eres el Señor y eres potente, Salvador mío. Tú eres Salvador poderoso, Señor. Dígale: Señor, tú has puesto mi cabeza a cubierto en el día de batalla. Cada día es una batalla que tú ni te das cuenta, pero en el mundo espiritual hay batalla. Hay batalla. Pero hay ángeles de Dios que el Señor envía para pelear por ti, para guardarte, protegerte. Mantente simplemente ahí, en el lugar correcto, y ángeles de Dios estarán peleando por ti. Que el conocimiento de quién es tu Dios te ayude a estar firme, fortalecido. Cuando no sabemos en qué Dios es que confiamos, si no le conocemos, por eso tan fácil decaemos. Él es soberano, Él es tu Dios personal. Puedes hablar con Él, Él te escucha. Él escucha tus ruegos. Él es poderoso, es quien te salva. Él obrará, Él te librará del mal, te cubre, te protege. Padre, mira aquellos, Señor, que han estado viviendo y tienen claro que han habido situaciones que han tratado de provocar daño a su fe, a su confianza, a su vida cristiana, a su caminar contigo. Padre, ayúdales y permíteles, Señor, acudir a ti, fortalecerse en ti, tener claro cuáles son esos lazos que el enemigo está tratando de usar contra él, contra ella, contra esta familia. Pero también, Señor, ayúdales a mirarte a ti. No solo mirar a esos malos o a esas situaciones y adversidades, sino a ti, Señor. A ti, que eres el poderoso Salvador. Y a la vez también, Señor, que en tu nombre podamos también, como el salmista, Señor, estar seguros y saber que tú eres Dios, que frustras los planes del enemigo, que les daña sus deseos, que no dejas que prosperen esos deseos. Padre, gracias por guardar a cada uno de mis hermanos y hermanas de esos lazos del enemigo que ha preparado en el camino contra tus hijos
esos lazos vuelvan sobre sus cabezas, sobre las cabezas de aquellos que los prepararon. Y aún esas palabras de maldición y de amargura que han salido de esos labios malvados, vuelvan sobre sus cabezas. Y hazles entender y reconocer a aquellos, Señor, que quizá como personas cargadas de maldad en su corazón, hazles reconocer, oh Dios del cielo, que a estos hijos e hijas tuyas, Señor, los guarda el Dios Todopoderoso, que tú nos rodeas, Señor, que estás a nuestro alrededor como muro de fuego, que tú eres escudo alrededor nuestro, que eres nuestra gloria y el que levantas nuestra cabeza, que tú eres, Señor, que envías tus ángeles y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y que tú pelearás por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, y que si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, gracias por fortalecer nuestra fe, Señor, y que de aquí salgamos, Señor, fortalecidos, Señor, sabiendo, Padre amado, en qué Dios hemos creído, en el Dios único y todopoderoso. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Les amamos, amados hermanos. Dios les guarde, el Señor les bendiga. Recuerde que usted es más que vencedor en Cristo Jesús.